los reinos de la naturaleza, los yo grupales, el centro del ser humano, los reinos superiores de los seres espirituales. Si en el curso de esta conferencia queremos comprender las relaciones que existen entre el universo, la Tierra y el hombre, es necesario establecer ciertos puntos que nos servirán de base. Es conveniente recordar que si no tenemos a nuestro servicio más que los datos que aportan los sentidos y la inteligencia, solo podremos tener una idea muy estrecha de la Tierra, como también del hombre y mucho más aún con respecto al universo. Es necesario también convenir en que una parte esencial permanece oculta a los sentidos exteriores, como también a esa inteligencia sensible. Se trata, pues, de examinar primeramente algunos aspectos que aquellos que sin percibirlo nos rodean. Muchos de ustedes saben estas cosas, pero para comprender el encadenamiento real de los hechos es necesario evocar una vez más. En primer lugar, ocupémonos del globo sobre el cual habitamos y que será el centro de este estudio, nuestra Tierra. En la conferencia anterior hemos estudiado una parte de nuestra evolución terrestre, relacionada con la evolución total. Hemos visto cómo, desde los tiempos que la Tierra y el Sol formaban un solo cuerpo, las entidades participaron de esta evolución de manera siempre distinta, y como los hombres de la época post-atlántica revivían gracias al conocimiento o a la conciencia religiosa, todo aquello que la Tierra atravesó en el curso de su evolución. Estudiaremos ahora más de cerca la Tierra. En el mundo visible estamos rodeados por lo que llamamos los 4 reinos de la naturaleza: reino animal, reino vegetal, reino animal y el hombre. Pero el hombre no es solamente el ser físico material que nos muestran nuestros sentidos y que nos describe y explica la ciencia. Es un ser complejo que se compone de cuerpo físico, cuerpo etérico, cuerpo astral y yo. Cuando se observa a los otros reinos de la naturaleza, uno se da cuenta que estas expresiones, cuerpo físico, cuerpo etérico, cuerpo astral y yo, se aplican igualmente a otros seres. Observando en los límites de lo físico, el hombre es el único de los seres terrestres el cual acordamos un yo. En ese mundo físico, solo el hombre posee un yo consciente. La situación no es la misma para los animales, puesto que los animales no tienen, como el hombre, su yo en el cuerpo físico. Cuando comparamos el animal al hombre, podemos decir, mientras que el hombre es una individualidad limitada por la evolución física, que posee un yo personal, el animal no lo posee, puesto que existe un yo común para cada especie animal. Por ejemplo, todos los leones, todos los osos, tienen un solo yo común. Es por esta razón que llamamos a esta identidad yo grupal. El yo humano se manifiesta en el mundo físico, y aún cuando no lo podamos ver con nuestros ojos, existe en cada hombre. Pero esto no es lo mismo en el animal. El yo grupo no se le revela en el mundo físico. Para darnos una idea de este yo grupal, representémonos una pared, en la cual se hubiesen perforado 10 agujeros. Si yo estuviese del otro lado del muro y pasara mis dedos a través de los agujeros, podríamos ver mis dedos, pero no mi yo. Evidentemente dirían que estos dedos no se mueven por sí mismos, sino que debe haber algo oculto que es la causa de este movimiento. Dicho en otros términos, supondríamos la existencia de un ser al cual pertenecen los 10 dedos. Esta comparación nos lleva a comprender el yo grupal del animal. Todos los leones que percibimos sobre el plano físico son seres
tras de los cuales se mueve alguna cosa. Lo mismo que quien pasa los dedos a través del muro. Alguna cosa común a todos los leones queda oculta precisamente porque no está en el mundo físico. El yo del hombre se encuentra en el mundo físico y el del animal en el mundo astral. Para representar esquemáticamente la relación del animal con su yo, es necesario trazar una separación entre el mundo físico y el mundo astral. En el hombre, el yo está aquí abajo, en el mundo físico. En el animal, están solamente los cuerpos físicos, etérico y astral. El cuarto elemento, el yo, no está en el mundo físico de cada animal. Se extiende como una prolongación hasta el mundo astral, donde todas estas prolongaciones se reúnen y forman el ropaje, la envoltura del yo grupal, animal. Por ejemplo, el yo león, este yo grupal, vive sobre el plano astral como una personalidad individual, como el yo humano sobre el plano físico. Sobre el plano astral, el clarividente percibe el yo de todos los animales como unos seres individuales que extienden sus ramificaciones en el mundo físico. Sin embargo, es necesario guardarse de las concepciones puramente esquemáticas y tomar el hábito de representarse las cosas tal como ellas son en realidad. Hay que darse cuenta que para entrar en el mundo astral no hay necesidad de irse hacia otra región, porque él penetra nuestro mundo físico. Se trata simplemente de que tengamos los órganos para percibirlo. Ahora, hagamos una pregunta. ¿Cómo el clarividente ve los yo grupos de los animales? El clarividente que observa, por ejemplo, un yo grupo de animales superiores, ve como un rayo luminoso a lo largo del espinazo del animal. Nuestra atmósfera no está solamente recorrida por las corrientes materiales que nosotros conocemos, sino que por todos lados también hay corrientes de la naturaleza astral. El clarividente ve nuestra Tierra atravesada por corrientes de toda naturaleza, entre las cuales se distinguen los yo grupos de los animales. Podemos formularnos una segunda pregunta. Los seres inferiores, por ejemplo, las plantas, ¿poseen algo que se parezca a un yo? Ciertamente. Para el clarividente que estudia la planta, lo que es físico no es nada más que una combinación de cuerpo físico y etérico de la planta. Representémonos la superficie de un terreno, las raíces de una planta, su tallo, sus hojas y su flor. Lo que aparece en el mundo físico no tiene, como el hombre, cuerpo físico, cuerpo etérico, cuerpo astral y yo, sino solamente el cuerpo físico y el etérico. La planta no tiene el cuerpo astral que tiene el hombre, pero es necesario comprender que la astralidad que nos compenetra y que obra también sobre el animal, no obra activamente en la planta. A la mirada del clarividente, la planta aparece rodeada de rayos luminosos que vienen de las sustancias astrales. Son ellos los que notablemente participan en la formación de la flor, mientras que la planta crece hoja por hoja bajo la influencia del cuerpo etérico. Ella está coronada de una flor por la sustancia astral que la rodea. El clarividente ve todo lo que germina y brota rodeado de la sustancia astral, pero con respecto a la planta hay todavía otra cosa, un yo. Para captar el yo de la planta es necesario buscarlo en el centro de la tierra. Es allí que todas las plantas tienen su yo, y esto es una verdad esencial, que la tierra encierra un yo que incluye a todos los yo de las plantas, mientras que el clarividente ve al mismo tiempo el yo de los animales rodear la tierra. En efecto, cuando la mirada del clarividente penetra en la contemplación de la planta, la tierra, que frente al hombre no es más que una formación material, se transforma en un organismo cuyo yo está en el centro, y este yo está formado por todos los yo de las plantas.
La tierra posee un yo que la anima y, como todos los cabellos de su cabeza, las plantas crecen y forman parte de un organismo terrestre global. Cuando arrancan una planta de raíz, la tierra sufre. El alma planta tiene un dolor. Por el contrario, es necesario recordar que la tierra no sufre cuando se corta una flor, sino que en realidad ella experimenta un placer. Por ejemplo, cuando el paisano corta el trigo, la mirada clarividente percibe ondas de bienestar que recorren el campo. Toda consideración de la naturaleza moral debería descartarse aquí. Pueden decir, por ejemplo, el pecado es menor cuando un niño corta inútilmente toda la clase de plantas y flores, o cuando se arranca un vegetal cuidadosamente y con buena intención. En realidad, el hecho no es el mismo, porque si arrancan de raíz una planta, hacen sufrir a la tierra, pero si cortan simplemente sus flores, la planta sentirá placer, porque la tierra da voluntariamente aquello que aporta a su superficie, y cuando los animales pasan sobre ella pastando, sienten en sí un bienestar parecido al que experimentan las vacas cuando amamantan al ternero. Este es un hecho oculto. La planta que sale de la tierra, cuyo follaje está bañado por un rayo astral, es para la tierra lo que experimentan los animales cuando dan la leche a sus hijos. Estas cosas no son simples comparaciones, sino hechos reales y profundos. La mirada clarividente que puede penetrar en el mundo astral no alcanza a ver allí el yo de las plantas. Es necesario que ella llegue hasta el mundo del Devankan. Los yo grupales de los animales están en el mundo astral, pero el yo de las plantas se encuentra en el mundo del Devankan. Naturalmente, ahora se presenta otra pregunta. ¿De qué se compone el mundo mineral? ¿Es el de las piedras? ¿Qué son, por así decirlo, muertas? ¿Tienen ellas algo así como un yo o algún otro principio superior? La piedra en este mundo no tiene más que su cuerpo físico. El cuerpo etérico del mineral lo rodea y envuelve por todos los lados. Por ejemplo, tomen un cristal de roca. Es necesario representarse que toda esta forma es un vacío etérico y que solamente donde la sustancia física termina, recién empieza la etérica. Así como la parte superior de una planta está completamente rodeada por el astral, así también el mineral está por todos lados rodeado por el elemento etérico. En él, este elemento etérico está en el mundo astral. Piensen bien con atención. Nosotros tenemos aquí un etérico que está como en su propio hogar en el mundo astral. En realidad las cosas son más complicadas de las que en verdad se supone. No es necesario creer que en el mundo astral todo sea astral, como tampoco en el mundo físico todo es físico. Tener, por ejemplo, en el plano físico, el cuerpo etérico, el cuerpo astral, hasta el yo del hombre. El clarividente ve así el cuerpo etérico del mineral en el mundo astral. ¿Dónde se encuentra, pues, el cuerpo astral del mineral? Aparece como unos rayos de una forma muy particular. Representados estos rayos que penetran como unas puntas en el cuerpo etérico, como formaciones luminosas que se prolongan más y se hunden, por así decirlo, en el cuerpo etérico del animal. Tienen así una figurilla brillante de sustancia astral
que parte de cada mineral. Estas figuras no tienen fin, pues ellas brillan en el espacio hasta el infinito. Cuando estudian un cristal de roca, primero ven el espacio que ocupa la materia física. Luego, por la clarividencia, perciben esta manera física bañada por la luz del cuerpo etérico. En este momento están como hundidas o penetradas en unas construcciones brillantes que se le prolongan de todas partes del espacio al infinito. Desde el espacio, allí, lleno de la sustancia mineral, cualquiera sea su mirada, alcanza al infinito. No hay ningún punto en el espacio que no tenga relaciones con todo el universo. Es como si en nuestro mundo cada uno estuviera suspendido por millares y millares de hilos luminosos de naturaleza espiritual, lazos de luz que se prolongan en el infinito del espacio. Representen que a medida que ellos se prolongan a estas líneas luminosas, llegan a confluir. En efecto, cuando por la clarividencia se observa una mineral, he aquí lo que se percibe. El cuerpo físico está rodeado de la figura luminosa del cuerpo etérico. Después unos rayos salen de él y que se le prolongan hasta el infinito en el espacio. Se les ve desaparecer como una fuerza hueca. Cada mineral en el punto central de una de las esferas, y éstas se encuentran por todas partes y en el mundo eterno. Ellas se interpenetran las unas con las otras, y cuando la mirada clarividente se eleva poco a poco hasta el punto donde todos los rayos se unen, el clarividente ve de todos lados del espacio reflejarse hacia él los rayos de los yo de los minerales. La mirada clarividente que percibe estos yo, cuando ella también alcanza las partes superiores del Bankan, allí que ello se encuentra. Recapitulemos nuestro estudio de los diferentes reinos. El yo del hombre está en el plano físico, el yo del animal sobre el plano astral, el de la planta sobre los grados inferiores del Bankan y el de los minerales sobre los grados superiores de este. Los minerales están aquí sobre la tierra en condiciones opuestas a las que se encuentra el hombre. El yo del hombre está encerrado en su cuerpo. Cada hombre es un centro, para que sí cada hombre es un centro para sí. Las plantas todas juntas forman un centro terrestre más amplio, y el yo de los minerales constituye la periferia de esta esfera del mundo. Donde quiera que el hombre se encuentre, su yo es un centro, mientras que el yo del mineral está siempre en la periferia, exactamente lo opuesto al hombre. Ahora comprenderán fácilmente que el alma del mineral está en una situación enteramente diferente del alma humana, del alma animal. Cuando un mineral se quiebra, no sufre dolor. Por el contrario, experimenta una sensación de bienestar. Grandes corrientes de alegría universal se desprenden de las canteras, cuando el mineral se vuelve pedazos. Por el contrario, se provocaría
un dolor inmenso si quieren unir de nuevo todos los trozos dispersos. Pueden observar esto de otra manera. Represéntense un vaso lleno de agua caliente en el cual ponen un poco de sal. La sal se disuelve y con ella su materia, observándose entonces que se produce un bienestar por la separación de las partes minerales en la disolución del agua. Luego, si enfrían el agua, la sal se cristaliza. Un sentimiento de dolor está unido a este proceso. Los iniciados siempre han sabido estas cosas y las han dicho siempre a los hombres. Solo es necesario que los hombres aprendan a comprenderlas. Uno de los más grandes iniciados ha pronunciado a este respecto palabras de profundo sentido. Imaginémonos cómo era la tierra en otros tiempos. Hoy marchamos sobre un suelo firme, pero este suelo no tuvo igual dureza en otros tiempos. Cuando nos remontamos en el curso de la evolución de la tierra, la encontramos cada vez más blanda, hasta llegar a ser líquida y luego gaseosa. Todo lo que es hoy duro y mineral se ha cristalizado a partir de aquella tierra líquida. Al fin de que el hombre pudiera marchar sobre la tierra, fue necesario que todo lo que era líquido e inconsistente se solidificara. Para que el hombre existiera, fue necesario que la tierra atravesara por grandes dolores. Es por esto que San Pablo nos dice: toda creación suspira en el dolor esperando el hijo adoptivo. Es decir, que la tierra ha debido solidificarse en el dolor, formando el suelo mineral, al fin de que el hombre fuese el Hijo de Dios. Realmente, si el hombre conociera los escritos de los verdaderos iniciados, su respeto hacia ellos sería eterno. Cada párrafo de las Escrituras le produciría una emoción profunda. Si llegasen a comprender su sentido de la ayuda de la ciencia espiritual. En esta frase, toda la creación suspira en el dolor. Están encerrados los misterios cósmicos. Realmente, estas verdades no serán fecundas para la humanidad, sino cuando ellas hayan penetrado en su sensibilidad. No es necesario hacerse de las mismas una idea abstracta, puramente intelectual, sino que es menester asimilarlas e incorporarlas al verdadero conocimiento. Examinemos cómo una planta crece hacia arriba protegida por el cuerpo astral, teniendo su yo en el centro de la tierra. ¿Qué hace este cuerpo astral que envuelve así a la flor? Su acción es muy importante para la vida de la planta. Para comprenderla es necesario profundizar el estudio de la estructura espiritual de nuestra existencia terrestre. Hemos visto que hubo un tiempo en que la tierra y el sol formaban un solo cuerpo. El hombre ya vivía en ese tiempo, pero en condiciones muy distintas a las de hoy. Él tenía una conciencia clarividente oscura y su organismo estaba adaptado a la vida de esa masa terrestre solar. Hoy, cuando el rayo del sol hiere el ojo, él ve este rayo. Es decir, que él ve el rayo que le llega del exterior, o mejor dicho, él ve a través de ese rayo. Esto no ocurría cuando el hombre estaba todavía con la tierra en el sol. Entonces él veía el rayo del sol. Así, por así decirlo, desde adentro, es decir, que él veía el alma que penetraba ese rayo. ¿Saben quiénes eran las fuerzas de este alma? La fuerza que vive en el rayo del sol es la misma que penetra nuestro cuerpo astral. La luz física no es más que el cuerpo exterior de la luz astral que emana el sol, y en efecto,
Este elemento que cubre tan estrechamente a la planta está emparentado con el astral que nos viene del sol. Ustedes tienen un deseo, una voluntad, porque tienen cuerpo astral. Lo que baña a la flor es el deseo, el sentimiento de la voluntad de aspirar, de atraer el alma del rayo del sol y con el alma el elemento más puro, el yo. Es la prolongación del rayo que a través de la planta va hasta el centro de la tierra. Esta actividad del espíritu del rayo que a través de la planta llega al centro de la tierra expresa la actividad del yo de la planta. De esta manera colaboran el espíritu de la planta y el del sol. En realidad, las fuerzas espirituales que contiene el sol están siendo continuamente atraídas hacia la tierra. ¿Y por qué? Por estos cuerpos astrales que bañan a la flor, que se tienden hacia el alma del rayo del sol, la aspiración ávidamente y la transmiten hasta la tierra. La influencia de los rayos solares en el mundo físico no es más que un lado de la realidad. El otro es la acción íntima sobre la planta de un elemento sediento de la luz que el sol envía a la tierra. Ahora tratemos de comprender cómo esto puede ser aplicado en la práctica. Represéntense un hombre del porvenir que sea capaz de sentir frente a esta planta el ardiente deseo que ella tiene de aspirar el alma del sol. Este hombre tendrá en un grado espiritual superior lo que posee el animal en grado inferior, cuando en la pradera pase tomando las plantas que se convienen y dejando las otras. El animal está dirigido por un instinto inconsciente, pues que está dirigido por el espíritu superior. El hombre del porvenir escogerá conscientemente las plantas que le convendrán, no como hoy, que reflexiona sobre las que puede darle una subsistencia favorable a su cuerpo. En el porvenir habrá entre el hombre y cada planta una relación viviente, pues él sabrá que todo lo que las plantas han asimilado pasará también a él mismo. El hombre no será más para él una función inferior, puesto que su alma y su espíritu participarán en ella, es decir, que él sabrá que todo lo que él consume es la forma exterior de un alma. Para nuestro tiempo, época de transición en que los hombres no conocen suficiente los lazos vivientes que nos unen al mundo, ha sido necesario fabricar toda clase de sucedáneos. ¿Por qué los iniciados de todos los tiempos han recordado al hombre orar antes de la comida? Porque la oración no era otra cosa que un testimonio de que por el alimento se introduce en el hombre un elemento espiritual. Vemos así cómo nuestros sentimientos y sensaciones pueden transformarse cuando asimilamos la verdadera sabiduría. Con una seguridad parecida a la que es en un grado inferior el instinto del animal, el hombre sabrá con una luminosa y radiante claridad lo que hace. Lo sabrá porque conocerá el alma de lo que asimilará. Nosotros conocemos hasta en este dominio el valor práctico de la ciencia espiritual del porvenir. Y si miramos ahora el universo con otros sentimientos, la Tierra no es solamente un planeta iluminado por los rayos del sol, sino que ella se convierte en un ser viviente que aspira y atrae por el desarrollo astral de las plantas el alma del sol. Vemos así el universo entero penetrado por el yo de los minerales, como esta compenetración del alma y espíritu. Pero todo no se ha terminado con los 4 reinos naturales: el mineral, el vegetal, el animal y el hombre. Ellos
son los que es visible al hombre en su estado normal. Ya hemos indicado que el hombre, por ejemplo, en la época atlántica, fue el compañero de las entidades cuyo cuerpo más denso era el cuerpo etérico. Las mitologías de los pueblos han conservado el recuerdo, porque Zeus, Apolo, etc. han sido seres reales para los atlantes que durante su sueño vivían con ellos. Verdaderamente, estos seres existen, pero no han descendido hasta la encarnación corporal. Por lo tanto, podemos percibir por sobre el hombre reinos superiores, de los cuales 3 nos interesan primordialmente. Démosle los nombres que han recibido del esoterismo cristiano. El reino más próximo al hombre es el de los ángeles. Se le llama el de los espíritus del crepúsculo. El segundo reino superior al de los ángeles es el reino de los arcángeles, arcangeloi o espíritus del fuego. Luego, un tercer reino más elevado aún, el de las fuerzas originales, el de los arcai, llamados espíritus de la personalidad. Vamos a estudiar un poco la vida de estos 3 reinos superiores al hombre, de la misma manera que éste participa en la vida de las plantas cuando trabaja la tierra. Estos reinos superiores participan de la vida humana. Actualmente, el hombre tiene un yo, un cuerpo astral, un cuerpo etérico y un cuerpo físico. ¿Qué es lo que asegura la continuación de la evolución? Es el trabajo continuo del hombre sobre sí mismo. Hoy, el yo del hombre es todavía impotente frente a las otras partes de su ser. Reflexionen que en el hombre, por lo general, en la actualidad, no es capaz de dominar sus pasiones, y que son ellas, es decir, su cuerpo astral, que lo dominan. Bajo este punto de vista, hay grandes diferencias entre los hombres. Algunos están enteramente sometidos a las fuerzas astrales y a sus pasiones. Observen el salvaje que come a sus hermanos y comparable con los actuales europeos civilizados, y observar enseguida un hombre muy elevado, tal como Schiller o San Francisco de Asís. Verán que hay una evolución continua, que consiste en el trabajo del hombre que aprende a dominar su cuerpo astral con la ayuda de su yo. Vendrá un tiempo en el que yo dominará completamente el cuerpo astral, animándolo y penetrándolo. Entonces, el hombre habrá formado un elemento superior que lo llamamos mana, o yo espíritu, que no es otra cosa que el cuerpo astral transformado por el yo. En esencia, el cuerpo astral se compone de 2 partes. Una ya está transformada bajo el dominio del yo. A la otra, el yo no la domina todavía. Esta última está todavía llena de fuerzas o instintos inferiores que cuando el yo los arroje, reemplazará por otras fuerzas. Pero a fin de que el cuerpo astral no sea destruido por estas fuerzas inferiores, es necesario que él sea penetrado y animado por las entidades superiores que lo gobiernan hoy, como el hombre lo hará cuando haya alcanzado el término de la evolución. Estos seres que tienen por tarea dominar la parte del cuerpo astral que el hombre no puede gobernar, tienen un grado superior a él. Son los ángeles, o los espíritus del crepúsculo. En efecto, cada hombre está cuidado por uno de los espíritus que gobiernan su cuerpo astral. Esto no es solamente una imaginación infantil, sino una sabiduría profunda que se expresa cuando se habla del ángel de la guarda. Este ángel de la guarda tiene una gran tarea. Sabemos que la vida humana
pasa por muchas encarnaciones y que a un cierto punto de la evolución el hombre comienza a recibir su yo en el alma y vivir con él por primera vez sobre la tierra. Luego muere y después de cierto tiempo se reencarna y así sucesivamente, de encarnación en encarnación, hasta un porvenir muy lejano donde la evolución humana terminará. El hombre que haya pasado por todas sus encarnaciones habrá adquirido finalmente la facultad de dominar perfectamente su cuerpo astral. Para llegar a esto, en una evolución normal se necesita pasar por numerosas encarnaciones. Uno de estos ángeles o espíritus superiores acompañan al ser más íntimo del hombre y lo guía de encarnación en encarnación a fin de que pueda realizar su misión terrestre. En realidad, en el comienzo de su migración sobre la tierra, que el hombre ha podido elevar su mirada hacia un espíritu excelso, su modelo que dirigía su cuerpo astral y quien le dijo: es necesario que tú seas así cuando hayas cumplido tu evolución terrestre. Esta es la tarea de los ángeles, la de dirigir las encarnaciones humanas. Y si nosotros decimos que el hombre contempla su yo superior, al cual debe aproximarse cada vez más y que contempla a su ángel como un sublime modelo, en el fondo es absolutamente la misma cosa. Después, continuando su obra, el hombre transformará conscientemente el cuerpo etérico en Buddhi o espíritu de vida. Hoy él hace este trabajo inconscientemente, porque los mundos espirituales superiores deben obrar sobre el cuerpo etérico, trabajo que realizan los espíritus del fuego. Pero los cuerpos etéricos de los hombres no están individualmente tan diferenciados como los cuerpos astrales. Cada hombre tiene sus virtudes y sus defectos, pero en relación a aquello que corresponde a un cuerpo etérico reina una cierta igualdad. Esto es lo que expresa en las cualidades particulares de una raza o de un pueblo. Esto se debe a que no existe ángel guardián para el cuerpo etérico, como lo hay para el cuerpo astral. Los espíritus del fuego son los guardianes de los pueblos y de las razas. Los pueblos y las razas de nuestra tierra están guiados en forma colectiva por estos espíritus que se llaman arcángeles o espíritus del fuego. Su mirada descubre aquí lo que resulta abstracto para tantos hombres, pero que representa algo absolutamente concreto para el que penetra clarividentemente los mundos espirituales. Hoy, cuando alguien habla del espíritu o el alma de un pueblo, no ve allí más que una mera abstracción. Pero esto es completamente distinto para el observador clarividente. El pueblo todo entero se le aparece como envuelto en una substancia espiritual, la cual es el cuerpo de un espíritu del fuego o arcángel. Desde los tiempos inmemoriales, nuestra tierra ha sido llevada y dirigida de pueblo en pueblo, de raza en raza, por los espíritus del fuego y mezclados paso a paso en la evolución, y las almas de los pueblos son la expresión de los mismos. Pero hay también algo más que es independiente a las colectividades, tales como las tribus, pueblos y razas. Estudiando nuestra época, vemos cuántas cosas se han emancipado de estas colectividades. Por ejemplo, si nos remontamos al siglo XII, vemos que ciertas tendencias espirituales similares ocurren en todos los pueblos de Europa, algo que va más allá de la esfera de los espíritus del pueblo. Esto es lo que se denomina el espíritu de la época. Este espíritu de la época existe en realidad, es el cuerpo de entidades aún superiores, llamadas espíritus de la personalidad, arcai o espíritus de los orígenes. Vemos pues como nuestra tierra está rodeada de una atmósfera espiritual. De la capa mineral brotan las plantas, los animales y los hombres
pisan la tierra. Ella misma está rodeada de entidades espirituales, los espíritus que dirigen a cada hombre, los espíritus que guían los pueblos y las razas, y aquellos que llevan el espíritu del tiempo de una época a otra. En esta conferencia hemos tratado de dar una visión panorámica de nuestras tierras, de lo que es nuestro universo en sus relaciones espirituales con el hombre, y al mismo tiempo de colocar una base que nos permitirá continuar provechosamente nuestros estudios relacionados con la Tierra, el universo y el hombre.